Hola amigas, Rafael y yo venimos a recordaros nuestras dos próximas citas. Mañana jueves 1 de junio estamos en la Feria del Libro de Madrid, a ver si esta vez no nos diluvia, en la Caseta de Bercana, que es la número 65, y estaremos de 5:30 a 7 de la tarde. Y el próximo viernes 16 de junio vamos con Mal de la Olla a Benicàssim, al Teatre Municipal. Os esperamos, amigas. Hola, has llamado a... ¿Puedo hablar? El programa presentado por Perra de Satán y... Snorkel, y no puedes dejar ningún mensaje porque aquí las únicas que hablamos somos nosotras. Empieza... ¿Puedo hablar? Ole con ole. Trigger warning, dos personas que no tienen ni idea de flamenco. Una gorda de Zamora y un maricón de Alpera. Van a hacer un episodio sobre el flamenco. Hablan sobre el arte. Pero bueno, hondo. yo ya puedo ir empezando a hablar del flamenco porque yo ya estoy al puntito de la nacionalidad sevillana, por fin, ya me la van a dar enseguida. Yo creo que ¿cómo sería el examen, no? Para adquirir la nacionalidad Yo es que me lo sé todo. sevillana. Me lo sé de ya repente, todo. ¿qué día se hundió el buque en la Expo 92 justo después de haberlo inaugurado? Pues seguro que fue en abril o algo así. ¿Qué canciones cantaron todas en Azabache? Todo perfecto, en orden. Sería una fantasía de examen, la verdad. Si alguien quiere proponérnoslo... Yo es que ya me lo sé todo, o sea, un trivial sevillano, lo sé absolutamente todo. Creo que Color azul. hay un club de edición Sevilla en otros podcasts. Te lo pueden... Sí, pero me parece que no... Con una víctima. Es lo mismo, pero no es igual. Una víctima que es muy peligroso a veces llevar un lipstick del 01 de Sephora. Bueno, esto para quien lo quiera recoger. Venga, Bueno, tenemos un invitado muy fuerte. sí, porque... Además fíjate, fuerte yo creo que también físicamente, porque hija, tu desempeño Tampoco te artístico... yo creo que a todas nos pasó un poco cuando hace... Esto tiene unos años, ¿no? Tiene 2 o 3 años. casi. Sí, Tres. salió en el 20, Bebé. justo en abril del 20, Pues en 3 plena años. Está pandemia. a puntito, ya empieza el cole en septiembre. Yo creo que Sí. todos cuando nos pasamos por Bercana haciendo esa ronda que hacemos todas, vimos esta portada y vimos el libro que el título es Historia queer del flamenco, que en nuestra cámara, como vale 30 euros... Pero nos los habéis pagado vosotros y nos hace mucha Muchas ilusión. Es la gracias, mejor cariño. cámara. kao-fi.com/puedo hablar. Bueno, vimos Historia queer del flamenco, desvíos, transiciones y retornos en el baile flamenco de Fernando López Rodríguez. Bienvenido. Gracias. Y es esta Pensabas que te íbamos a sensación... dejar hablar, no, cariño. Esta sensación, ¿no? De decir, a mí jamás se me hubiera ocurrido que haya un libro que recoja la historia queer del flamenco, pero por supuesto que tiene que haber un libro que recoja la historia queer del flamenco. Entonces, en primer lugar, enhorabuena por el hallazgo. Gracias. Y además... Encontró un maricón en el flamenco, empezó a tirar del hilo. Efectivamente fue tal cual. Sí, sí. Y claro, uno se bebe este libro como quien encuentra un manantial Fombella en mitad del desierto y descubre y redescubre muchas cosas, ¿no? Yo supongo que esa era un poco la intención. Esa era la intención y sobre todo en un principio encontrar referentes. En un momento en el que yo estaba como muy peleado con el flamenco tradicional, que es básicamente lo que yo aprendí desde los 11 años que empecé a estudiar danza, y en un momento en el que necesitaba como empezar a hacer otras cosas, ¿no? Y sentía que la necesidad de bailar de otra manera y de contar otras historias pasaba mucho por mi sexualidad, mi identidad de género, el no imitar o representar modelos masculinos con los que yo no me sentía identificado porque eran un tipo de macho con lo que yo no estaba de acuerdo. Y a partir de ahí empecé a ver si había habido otras personas que hubieran hecho lo mismo. Y bueno, pues hablando con gente, empezando a leer, me di cuenta de que había mucho más de lo que yo me pensaba y que no era ni mucho menos el primero que se planteaba estas cuestiones, ¿no? En el escenario. ¿Puede ser el flamenco el género o el arte con una mayor distancia entre lo que creemos saber sobre él y lo que sabemos en realidad? Probablemente.
Pues es posible, pero yo creo que eso sucede también como consecuencia de nuestra historia, y es que el franquismo blanqueó y eliminó y borró muchos de esos elementos transgresores que habían formado parte de la identidad del flamenco de manera muy explícita hasta la Guerra Civil, y que después siguieron existiendo, pero de una manera como un tanto velada o de una manera un tanto oculta. Y la imagen que nos ha llegado ha sido el cliché más casposo y más binario en términos de género, que fue precisamente lo que impulsó el franquismo para su propio beneficio, que tenía que ver con atraer turistas extranjeros, dar una imagen exótica de España y tener alguna representación cultural a nivel musical y de danza con la que se identificase lo español a partir de los años 50 especialmente. Yo creo que la primera sorpresa leyendo el libro es que el flamenco tiene 4 días. O sea, real que a mí también me sorprendió. Yo no sé por qué en mi cabeza yo me imaginaba como que si empiezas a tirar del flamenco para atrás, en mi cabeza llegabas al andaluz. O sea, no sé por qué yo había hecho esa conexión. Y cuando de repente el libro pues empieza en el principios del siglo XIX, pero siglo XIX, yo de repente dije, pero ¿cómo va a ser esto? Entonces, a lo mejor también hay muchas tontas como nosotras, bueno, no tontas, sino señoras que nos han molestado en saber, y nos puedes explicar, nos puedes dar así unas pinceladas sobre los orígenes del flamenco. Claro, esto es muy interesante porque hablábamos antes del flamenco como patrimonio de la humanidad. A mí me parece casi soez haber hecho esa solicitud como si entregáramos el flamenco al resto de la humanidad, cuando es toda la humanidad la que básicamente ha intervenido para que a final de cuentas se terminara por crear algo así como el flamenco. Evidentemente hay influencias de muchos tipos y hay muchos teóricos, aunque no están muy acreditados, que siguen defendiendo esta conexión con lo andalusí de manera muy directa, lo cual no quiere decir que no exista una conexión, pero lo cierto es que el flamenco se crea en el siglo XIX con referencias muy distintas y además culturalmente muy explicables en términos de la historia española. Hay mucha influencia, por ejemplo, de las colonias, de las antiguas colonias, de la comunidad incluso afrodescendiente en las colonias, que no ha sido en absoluto reivindicado y que sin esa influencia musical y dancística el flamenco no existiría, ¿no? Entonces, antes de mediados del XIX, que no se habla de flamenco, se tiende a utilizar el término preflamenco para hablar de bailes boleros, de seguidillas, de cantes folclóricos que existían en España, de cantes que también llegaban de las colonias y que se aflamencaban, pero digamos que es una invención romántica realizada además yo creo que en grandes ciudades, especialmente en núcleos urbanos de Andalucía, pero no solo, por clases populares, que básicamente eran chulescas, eran lo que se llamaba maja, manola y demás, y que utilizaron una manera como muy bravía, muy bravucona, muy también dramática, que era lo propio del arte en el siglo XIX, para recopilar todos los elementos que habían llegado a nivel cultural hasta ese momento en España, darles una vuelta y generar algo nuevo que poco a poco se empezó a llamar flamenco, pero que incluso no tomó la forma que hoy identificamos como la propia del flamenco tradicional hasta principios del siglo XX. Si vemos los primeros vídeos, porque hay algunos de Edison incluso, o fotografías de finales del XIX, es que no reconoces el flamenco ahí, porque se estaba gestando. Entonces sí, es realmente un arte casi vanguardista, porque se gesta con las vanguardias en principios del siglo XX y con una marcada, digamos, atmósfera romántica, con toda esa expresión de los sentimientos, el dramatismo, el rechazo a lo racional, en fin, esta clase de cosas. Y por supuesto también la nostalgia respecto al pasado. Por eso no es casualidad que se aluda siempre a un pasado lejano, al exotismo también, dando mucha importancia al elemento gitano, que es fundamental en el flamenco, pero no es el único, y excluyendo otros elementos que son mucho más cercanos, como el folclore, pero que son menos exóticos y por tanto no interesan tanto. Hombre, yo creo que cualquiera que haya estado en algún país donde se llama a la oración islámica, de repente oyes al imán y dices, está haciendo un quejío, ¿no? Sí. O sea que evidentemente sí que hay algo de eso. Para mí la revelación es que el flamenco en realidad, como tú muy bien explicas, es casi la construcción de algo que
mostrar que vender o incluso que creerse, ¿no? Porque aparece como, bueno, pues lo de los otros nos está llegando con tal intensidad que hay que generar algo que sea lo nuestro, entonces vamos a coger de aquí y de allá y a ver, como haciendo las supernenas, ¿no? Un poco de cada, muchas cosas bonitas, hasta que nosotros tengamos algo que nos haga estar como tan orgullosos como los franceses están de lo suyo, los italianos de lo suyo, lo cual es un carácter 100% español, ¿no? Sí, total. Esto es una hipótesis mía que no sé si se puede justificar más de lo que yo lo intento hacer en el libro, pero creo que el flamenco forma parte de una resistencia cultural de lo español y especialmente de las clases populares españolas respecto de los invasores franceses en aquel momento, pero también, como tú dices, de toda esa cultura que venía de Europa, que era alta cultura, muy refinada, y que aquí de alguna manera, en vez de asumirla como tal y adoptarla, intentar imitarla, lo que se hizo fue denigrarla y darle un valor a lo popular, como decía antes, a los sentimientos, a un tipo de arte que no pasaba por ese registro que se denominaba alta cultura y por tanto, bueno, pues como tú has dicho, recopilar un poco lo que había y darle valor. Claro, y ahí los elementos son un poco pues los que evidentemente están en las culturas populares. Cuando decimos que el flamenco tiene 4 días, evidentemente no lo que conforma el flamenco tiene 4 días. Ahí hay una amalgama de palos y de tradiciones y de movimientos, ¿no? Que además es la primera vez que yo, no sé en tu caso, Bea, pero que yo leo teoría del baile, ¿no? Y de repente es una cosa como, Dios mío, pues sí, efectivamente, el corte, no sé qué, sí. Y claro, de alguna manera hay que constituir qué contiene el flamenco y qué se queda fuera, ¿no? Aunque es un arte que es tan poroso, ¿no? Y que en realidad si algo le define... Como todo, ¿no? Como todas las artes. Lo que pasa que, claro, o sea, desde que se origina de ese origen que nos acabas de explicar hasta que se regula, por llamarlo de alguna manera, hasta que se empieza a decir esto sí es flamenco y esto no es flamenco, o vamos a tomar este camino, ¿cuánto tiempo pasa? Pues depende de donde quieras situar ese momento en el que se fijan las normas. La referencia que se utiliza normalmente para hablar de flamenco es una de las primeras apariciones en prensa en torno a 1850 respecto de una fiesta que se hizo aquí en Madrid en la que se habla de un cantador flamenco, ¿no? ¿Eso quiere decir que fue el primer documento? Pues probablemente no. Era algo que ya estaba en aquel momento gestándose. Las normas a nivel de baile, incluso a nivel de cante, ya se empiezan a formar a finales del 19 en cafés cantantes, que eran como especies de cabarets, y en los que se empieza un poco a diferenciar el baile del hombre, el baile de la mujer, el tipo de cantes que se va haciendo. Pero eso no quiere decir que la cosa como que se determine completamente en aquel momento, sino que sigue habiendo evolución y transformación. El flamenco, además, en esos cafés era un elemento más, entre otros. Había músicas de otros tipos, monólogos cómicos, monólogos eróticos, proyecciones de cine. Era como noche de fiesta, básicamente. Pero, gran referente y que nos da un poco la idea de un flamenco que se está nutriendo de todo lo que sucede alrededor y que va incorporando algunas cosas y rechazando otras, fijando normas y al mismo tiempo un poco saltándoselas porque necesita crear más material. A principios de esa originación del flamenco había muy poquitos bailes que se podían hacer, incluso las artistas repetían el mismo estilo, por ejemplo las alegrías, durante toda una noche porque no tenían otra cosa que hacer. Entonces fue el propio mercado, la propia evolución del arte como algo comercial la que exigió que los artistas crearan más cosas y para ello pues robaron de aquí, robaron de allá, transformaron, cambiaron, aumentaron y así poco a poco se fue instaurando. Algo que es muy definitivo para mí es todo el cambio radical que produjo la dictadura, que eliminó toda esa experimentación, al menos de manera tan radical como existió antes, y cuando se crean los tablaos, que hoy siguen existiendo en las grandes ciudades y en la costa, digamos que el flamenco había cambiado de cara, o se había quedado solo con una cara que era adaptable al discurso del franquismo, ¿no? Y es a partir de ahí en la que yo considero, también por una serie de evoluciones musicales y coreográficas, que se puede hablar de un antes y un después en lo que llamamos flamenco, pero estamos hablando ya de la década de 1950, es decir, de hace muy poquito tiempo en el que ya se instaura esa imagen más o menos actualizada de lo que hoy llamaríamos flamenco. Claro, es que no se puede hablar del flamenco sin hablar de lo que el franquismo hizo con el flamenco, ¿no? Y cómo se se inventó una identidad nacional a partir de algunos elementos
que expolió como expoliaba absolutamente todo. Y que efectivamente, qué curioso que además, pues por ejemplo, el elemento gitano, ¿no? De repente, mientras a los gitanos se les represaliaba, su arte era exportado como se exportaba, no sé, la madera donde fuera. Y claro, al flamenco, yo creo que ya en nuestra generación menos, ¿no? Pero le ha pesado mucho. No, yo creo que nuestra generación sí. O sea, yo, mis recuerdos, porque he intentado hacer un poco los recuerdos de, bueno, Beatriz, vamos a ver cuál es tu conexión, cómo te ha llegado a ti el flamenco, ¿no? O sea, sin buscarlo, cómo te ha llegado a ti. Y sí que he tenido la idea esa de identificar el flamenco con algo rancio, ¿no? O sea, sí que he pasado por esa etapa, pero al mismo tiempo a mí me pilló que esto, me acordé el otro día y flipé porque este recuerdo estaba completamente olvidado en mi memoria, que cuando yo era muy pequeñita, de repente hubo un boom del flamenco, pero como del tecnoflamenco y como flamenco fusión. Hombre, sí, y todo eso. Y me acordé, que yo no me acordaba de esto, creo que le voy a decir su nombre bien, que igual no estoy segura porque lo intenté buscar, pero el chico está... O sea, es bastante difícil encontrar en internet cosas de él. Me acordé de que yo quemé una cinta de cassette de un chico que creo que se llama Azuquita, puede ser. Claro. Ni idea. Sí. Quemada esa cinta de lo que me gustaba. Y eso yo lo hice con las sevillanas de ¿cómo se llama? Las sevillanas de oro bueno, da igual. Hice María lo mismo. María del Monte, justo. Sí, porque me las escuchaba tanto que no podía dormir. Me recordaba las sevillanas en bucle. A mí como que me gustaba muchísimo. Embrujada. E intenté buscar en Spotify esa cinta que yo tenía. No está en Spotify, pero en YouTube sí que hay actuaciones del chiquito, que encima era como mega joven. O sea, en mi cabeza era otra persona completamente diferente. Hombre, es que en finales 90, principios de... Bueno, incluso en los propios 90, sin finales... la tecnorumba y tal, claro, actualizó un pues poco eso. Pues eso a mí me gustaba muchísimo, al parecer, no sé hasta cuando qué era punto pequeña. Eso lo podemos meter dentro del flamenco, ¿no? Sí, claro. Esas aflamencadas, ¿no? Bueno, o flamenquito, como se quiera llamar. Lo que pasa es que flamenquito a veces es incluso despectivo, pero incluso Mecano hizo una pieza que se llama Por la cara. Siempre es despectivo cuando dicen flamenquito. Sí, y además con K. Sí. Es como reproducir un poco esa lógica de alta cultura y de baja cultura todo el rato, ¿no? Entonces a mí me gusta, y me gustan dirucas, y me gusta Fondo Flamenco, y me gusta la húngara. Ahora, bueno, eso... ¿No os pasa a veces que estáis viviendo vuestra vida y de cualquier manera una boda y de repente sentéis la urgente necesidad de impedir una boda? El otro día sentí una urgencia de impedir una boda porque puse yo en Instagram: ay, hacedme confesiones, que me encanta el salseo. Entonces la gente te cuenta unos dramas terribles, pero a veces también te cuentan cosas graciosas y ya está, pues te entretienes. Y nuestro querido amigo Alfon, este chico que nos ha ido a ver en numerosas ocasiones, me escribió y me puso... bueno, igual estoy yo aquí, ¿sabes? Contando... Bueno, me escribió y me dijo que estaba enamorado. Entonces yo evidentemente le contesté con el vídeo de la húngara impidiendo esa boda, porque no, o sea, me niego a que Alfon quiera a alguien más que a nosotras. Bueno, lo podemos compartir. Pero probablemente esto que decimos de esa renovación del flamenco en los años 80, 90, influido también, bueno, supongo, a lo mejor por la movida o yo qué sé, bueno, por las cosas nuevas que se estaban haciendo musicalmente en España, quizás tenga que ver con quitarse un poco el estigma que le había dejado el franquismo. Sí, yo creo que hubo muchos artistas, tanto en música como en danza, que tenían como ese peso, esa losa del imaginario asociado con el flamenco, y hubo otros que lo hicieron de manera muy orgánica, porque fíjate, con las bases militares americanas, entre otras muchas cosas, entraron en España el LSD y el rock and roll, influencias musicales americanas, y Morón era una base que estaba digamos en el pleno circuito del flamenco, y a raíz de ahí pues empezó a hacer lo que se llama el rock lisérgico, ¿no? Pues de gente que tomaba LSD y tenía fantasías, y salieron Triana, salió posteriormente Medina Zahara, Smash, ¿no? Smash, que tiene un garrotín en inglés y español, o sea, cosas como muy alucinantes, y que creo que se gestaron más allá de esta cuestión de los estereotipos, sino de una manera como muy orgánica, y yo creo que también con una mezcla entre el deseo de transgredir artísticamente y el deseo de salir de la sociedad tal y como estaba pensada en aquel momento, que era todavía finales de la dictadura o principios de la democracia, que es básicamente lo mismo. Entonces yo creo que se mezclaron muchas cosas, pero sí, la cuestión del estereotipo es una de las que más han pesado en los artistas. Y a día de hoy, ¿cuál sería el estado de la cuestión? O sea, a día de hoy, ¿cómo está el flamenco? Bien, gracias. Bien, gracias.
Pues yo creo que se ha descompuesto en múltiples universos, que ya es imposible de hablar de una unidad, porque están pasando muchas cosas y de manera muy diferentes. Y yo creo que sí que hay gente que sigue como empeñada en salvaguardar esa cierta imagen de lo ortodoxo, lo puro y demás, de la que también muchos transgresores se han alimentado, como los malos del flamenco, y que venden la imagen de hola, yo soy el malo del flamenco y por tanto me tenéis que seguir a mí porque soy muy atractivo, porque fíjate cómo rompo las normas. Y creo que ya estamos en un estadio en el que tanto dentro del flamenco contemporáneo como dentro del flamenco tradicional, cada uno está haciendo un poco lo que le da la gana y creando nuevas conexiones y como microuniversos. Y me da la impresión de que es imposible ya como seguir todo lo que está sucediendo, porque también hay una independencia de esos círculos, y no solo en España, sino fuera de España. Hay gente haciendo cosas interesantísimas fuera de España en el flamenco, que aquí, salvo que estés muy atento, no llegas a conocer. Y a esas personas ya no les interesa, no les importa tanto el reconocimiento de España o venir a España a aprender a estudiar, sino que, bueno, son personas ultra formadas en otras disciplinas y también en flamenco, y que se crean sus propios sectores, ¿sabes? Y sus propios círculos donde hacen sus obras o tocan su música y demás, sin que necesariamente aquí llegue. Le pasará un poco al flamenco como al jazz, que será realmente de la humanidad, en plan que ya no necesitas estar en Nueva Orleans en 1920 para ser un gran músico. Pues de facto está sucediendo. Ahora, efectivamente siempre están los salvaguardas de la pureza y de quién tiene la legitimidad sobre el flamenco, que seguirán diciendo que sigue habiendo círculos, lugares y personas que tienen, digamos, una capacidad mayor para decir lo que es válido y lo que no es válido. Bueno, cuando uno niega la mayor, pues empiezan a aparecer flores por todas partes, ¿no? Yo creo que eso ha pasado con a veces la necesidad de ciertos círculos, efectivamente, por arrogarse la potestad de decidir dónde empieza y dónde acaba el flamenco, ¿no? Y qué es flamenco y qué no. Lo cual, para un arte que primero nace de la mezcla, se desarrolla mezclando todavía más cosas y al final su carácter es eminentemente popular, ¿no? O así se pretende que sea. Es un poco contradictio in terminis, ¿no? Que vamos, no sé yo quién tire por tierra, yo qué sé, la cátedra de flamencología de Jerez, que estoy seguro de que también hay cosas muy interesantes y que me parece que está muy bien, ¿no? Que de repente un arte popular tenga esa consideración, ¿no? Que esa consideración siempre ha venido un poco desde fuera, porque yo recuerdo una clase de periodismo que nos explicaron que las primeras críticas de espectáculos y de discos de flamenco se hicieron en catalán, en un diario catalán, ¿no? Que la mirada un poco externa, entre comillas, de lo charnego y tal, pues no, de repente había gente que se tomaba en serio esas expresiones lo suficiente como para integrarlas en esos espacios que en principio de donde se habían quedado fuera. Entonces, bueno, supongo que hay una fuerza centrífuga, ¿no? del arte flamenco hacia quienes quieren aprenderlo, que forma parte de su naturaleza, en realidad, ¿no? Sí, es que además, obviamente hay lugares en los que, y eso sería absurdo negarlo, hay lugares, especialmente en Andalucía, pero también en Madrid, Barcelona y en otros puntos de la península, que han sido focos de generación y a partir de ahí se ha dispersado. Pero es que los seres humanos y las formas culturales están en constante circulación y movimiento, entonces no hay que negar la importancia del pueblo gitano o la importancia de los andaluces en la creación del flamenco para entender que el flamenco ha ido y venido múltiples veces y de manera completamente, yo diría, de incógnito, y que no solo ha llegado a otras partes, sino que se ha generado en otras partes y por artistas que no eran ni gitanos, ni andaluces y muy a menudo ni siquiera españoles, y que igualmente han tenido un peso fundamental como núcleos de producción artística o como artistas de primer nombre para la historia del flamenco. Y lo uno no impide lo otro, ¿no? Es simplemente reconocer que todo está sucediendo al mismo tiempo. ¿Habéis visto, creo que se llama La leyenda del tiempo, la peli de Isaac y la Cuesta, que luego hizo una segunda parte que era Entre dos aguas? Estoy casi seguro de que es La leyenda del tiempo, @Google. Es una especie de documental ficcionado, ¿no? Porque son historias reales, pero bueno, ahí tiene un guión, ¿no? Y una de las protagonistas es una chica japonesa que se muda a Sevilla sin saber ni papa de español,
para ser cantaora y ni siquiera canta bien. Pero desde Japón descubre el flamenco y siente una conexión tan inmediata que se muda a Sevilla con una mano delante y otra detrás para intentar impregnarse de todo aquello. Y hay un momento dado en el que ella está intentando cantar y es de verdad una cosa lisérgica, efectivamente. Conecta con la tradición lisérgica. Yo, Isaac Acosta, la verdad es que me fascina y de verdad que el díptico La leyenda del tiempo y Entre dos aguas, de verdad que merece muchísimo la pena. Pero esa muchacha, la pobre, que ha venido, que no tiene aquí ni con quién llorar sus penas y está intentando tomar clases, encontrar a alguien que le dé clases, no sé, es una historia... Sí, hay infinitas historias así. Es que el flamenco realmente te cambia la vida porque funciona mucho tiene mucha fuerza, entonces funciona mucho por shock estético. O sea, tú ves un espectáculo o de repente ves una película o va una compañía de flamenco a tu país, en la Conchinchina, en Estados Unidos, y de repente sientes que hay algo para ti y cambias tu vida. Y lo bonito también de viajar, porque yo viajo mucho por trabajo, es conocer esas historias y están por todas partes. A veces son pues porque ha habido comunidades de españoles a raíz del exilio republicano, a raíz de pues la vecindad con Francia, yo que sé, 1000 historias, pero a veces pasa de manera totalmente gratuita. Tú vas a un espectáculo, una tarde que no tienes otra cosa que hacer, ves algo, te quedas cucu y te cambia la vida literal hasta el punto de mudarte y dedicarte toda tu vida a eso. Literalmente es lo que busco, así que voy a aprovechar para pedirte recomendaciones porque yo nunca... O sea, yo lo más cerca que he estado de un espectáculo flamenco es que fui a ver la película de Camarón. Ese es mi nivel. ¿Era Óscar Jaenada? Era Óscar Jaenada. Y vi la película, tampoco la recuerdo mucho, pero bueno, no recuerdo, qué bodrio he visto, no sé, o sea, sin más. Pero bueno, ese es mi nivel. Entonces, para una persona de mi nivel, Azuquita, Óscar Jaenada. ¿Qué veo? Que me haga mudarme a Sevilla, que es exactamente lo que pretendo. Bueno, pues si vas a Sevilla tienes que ir a un sitio que se llama Los Gallos, pero también si consultas la programación hay 1000 cosas pasando todo el rato. Sin desmerecer a todos los artistas que hacemos cosas raras, que somos siempre gente muy interesante, pero que no estamos permanentemente actuando en los sitios, creo que es muy interesante conocer los tablaos, que están muy denigrados en España porque parecen una cosa como de turistas, pero que realmente son experiencias muy fuertes. ¿Cuál es el que me pues tiene que hacer a mí el shock? En Sevilla yo iría a Los Gallos o a la Casa de la Memoria, y aquí en Madrid, que también hay muy buenos tablaos, iría al Corral de la Morería, que es como el más famoso y más caro, pero efectivamente te deja entrar en el flamenco de una manera muy interesante porque estás muy cerca. Es el flamenco tradicional de los años 50 actualizado, pero estás muy cerca, entonces es imposible que te salgas te empapas completamente incluso del sudor de los bailadores. Y también aquí cerca la Cueva de Lola, que es como mucho más, lo llevan unos artistas jóvenes y está también muy bien. O sea, pero en general los tablaos por lo general ahora tienen muy buen nivel, o sea que casi cualquiera te diría que es recomendable. Pues ya está, queridas oyentas de Puedo Hablar, se viene la conversión de Perra de Satán. Yo he estado muchas veces en el tablao Las Brujas, lo que pasa es que con su denominación actual. Bueno, cuéntalo porque habrá mucha gente que no lo sepa. La Sauna Paraíso era un tablao flamenco, de hecho era un tablao con mucha historia, ¿no? Sí. De repente yo me encuentro a veces leyendo otras cosas, ¿no? Pues no sé quién actuó, no sé qué persona famosísima en la actual Sauna Paraíso. Que se te mira, donde yo me daba unos vapores. Ese fue como mi gran hallazgo. Se te abren muy bien los poros. Se te abre el poro, vamos. Sí, en esta investigación, que fue mi tesis realmente, fue como lo que yo considero mi gran hallazgo. De repente encontré la dirección calle Norte número 10 o número 8 para el tablao Las Brujas, donde actuó Fernanda Dutrera, Bernarda, donde está grabada la peli La Carmen de Julio Diamante, que es del año 75, que es un peliculón, porque además es como una versión de Carmen, pero Carmen de repente es una especie de vampiresa y está lleno de travestis y de artistas flamencos. Sale Paco España, ¿no? Sale Paco España, sale Sara Lezana, sale Enrique el Cojo, en fin, es un peliculón. Y allí se ve cómo era cuando era tablao, pero claro, cuando tú entras a la Sauna Paraíso dicen que te encuentras una especie de cueva, ¿no? Igual de ladrillo, con sus azulejos, con las verjas, y efectivamente reconoces que era el tablao y han mantenido parte de la estructura, lo cual me parece muy bonito. Es pues fuerte, bueno, un poco genealogía, ¿no? Queer. Claro, ahora ya entramos en lo queer, porque hasta ahora hemos hecho un poco flamenco en general, flamenco para damis,
que está muy bien porque seguro que hay muchas oyentas en la misma situación que tú y yo de cariño, partimos de cero, pero aquí venimos a hablar de historia queer del flamenco. Entonces, sí. O historia queer, como dice mi padre. Queer. Bueno. ¿Por qué no? ¿Quién fue el primer? ¿Quién es el maricón primigenio? ¿Quién es el primer maricón / lesbiana / bisexual / cualquier travesti, tipo de disidente que dijo, pues esto también lo voy a hacer yo por mi coño moreno? Pues fíjate que ya en el siglo XIX hay mujeres travestidas de hombre, vestidas de torero y tal, que era una cosa poco usual en la época, y lo curioso es que ya se empiezan a considerar a esas mujeres como que no solo se están disfrazando para un número en concreto, pues era sobre todo imitaciones de corridas de toro que gustaban mucho, como pequeñas pantomimas, sino que, por ejemplo, Trinidad Huertas La Cuenca, que es un personaje muy interesante, dice que ella nunca se dio cuenta de que era una mujer hasta los 11 o 12 años, que ella vivió como un hombre hasta los 11 o 12 años, que le gustaban mucho las corridas de toro, las peleas de gallos, todo lo que hubiera así como deportes de violencia y de riesgo, y que por lo visto tomaba nombre de hombre cuando viajaba al extranjero. En los tickets de barco, cuando iba a América, no sé si ponía sexo masculino y cambiaba el nombre o solo cambiaba el nombre, pero en cualquier caso vivía como hombre. Uh-huh. Y entonces, claro, nos obliga también un poco a pensar a cómo considerar a estas personas que hoy llamaríamos a lo mejor pues personas trans o no binarias o algo así, y que retrospectivamente nos están contando formas de vida que no solo tienen que ver con me pongo un pantalón para salir a bailar, ¿no? Lo mismo sucede con hombres un poquito después, porque el transformismo en aquella época llegó vía Francia e Italia, Leopoldo Fregoli, que fue un transformista muy conocido, pero el gran transformista de aquella época se llamaba Edmond de Bries, que era de Cartagena, Murcia, o sea, nada, a pesar de ese nombre artístico, nada que ver con el extranjero, y que tuvo muchísimo éxito, y trabajó incluso en la zarzuela, y por lo visto era heterosexual, lo cual también es como interesante. Pero decía que su personaje favorito era el de la gitana y que él se vestía de gitana, o sea, con esta confusión terminológica entre lo gitano, lo flamenco, lo andaluz, etcétera, y que se sentía como si hubiera vivido toda su vida en Triana y lo hubieran criado en un corral de vecinas, ¿no? Entonces, desde el principio, es que no hay flamenco sin maricones y bolleras, y no hay bolleras sin flamenco, digámoslo así, al menos en este país. Era algo que iba como muy de la mano. Claro, tú al principio del libro avisas un poco de que, bueno, de que lo queer también de este recorrido es tu mirada, ¿no? Pero luego, en realidad, te montas una investigación, me parece, súper concienzuda, muy bien hilvanada, y en la que realmente la presencia de lo queer, si es que también como tú bien dices, ¿no? Si es que podemos aplicar las etiquetas actuales con las que nos entendemos a, pues eso, hace 150 años o hace 100 o hace 40, pero bueno, que hay una presencia. Cuentas una cosa de Enrique el Cojo que me hace muchísima gracia, que es el Día de los Inocentes. Bueno, ¿qué podemos hacer? Pues bueno, yo me he visto de mujer y saludo aquí como a la... ¿no? Esto en un taller de imaginería de Semana Santa en Sevilla. Y miro a Bea, claro, porque ya sabéis que no salimos de este tema, no salimos. Yo encantada, sinceramente, o sea, literalmente puedo hablar a partir de ya, puedo hablar de la Semana Santa de Sevilla. Y claro, tú dices, bueno, a lo mejor para la persona que tenía enfrente en ese día, ¿no? Para esos señores que ya sacaba el cigarro y le ofrecían fuego, era como eso, una inocentada o, pues bueno, una broma. Pero donde ellos veían una broma, nosotros a lo mejor detectamos otras. Tú lo llamas performance, ¿no? Que bueno, entra un poco dentro de ese carácter un poco, valga la redundancia, performativo, ¿no? O al querer convocar otros universos estéticos, lúdicos, o lo que sea, a un espacio que en principio no está para eso. Pero todo el libro es, no sé si hay una forma flamenca de hacer is he, you know, ¿sabes? De hacer el bracito, pero es un recorrido por toda esa historia con un permanente is he, is she, are they, you know, ¿sabes? Total. Sí, la historia no está para nada forzada, aunque yo hablo como de que lo queer es mi mirada porque es como desde donde yo pongo el foco de atención, y se podrían hablar de otras 800.000 cosas distintas que son también muy interesantes e incluso socialmente urgentes, como el tema del racismo o el tema de la apropiación cultural o la relación con el franquismo en ciertos ámbitos.
pero decido poner el foco ahí para extraer todo lo posible, ¿no? Y Enrique el Cojo además es un personaje interesantísimo porque yo lo nombro como paradigma de lo queer de alguna manera, porque era un hombre muy valorado, que bailaba muy bien, fue maestro además de uno de los maestros de mi maestro José Racero, y él bailaba con una estética que se llama escuela sevillana, que es como muy femenina porque utiliza mucho las manos, los brazos, zapatea muy poco, es muy suave, es muy coqueta, y además era un hombre cojo, era un hombre muy feo, era un hombre que no se correspondía al modelo de bailarín delgado, atlético en absoluto. Bailó hasta muy mayor, es decir, era viejo, feo, cojo y encima era maricón. Lo que pasa que no lo hacía públicamente y eso también lo cuenta en una de las entrevistas, como que él tenía amigos pero que nunca se arriesgó a tener públicamente una vida. Entonces, cuando a veces dicen, no, pero yo conozco mucha gente que decía que en el franquismo llevaba una vida normal, ¿no? Y que hacía sus cosas, bueno, depende, claro, hacía sus cosas como un perrito en una esquina cuando nadie le ve. Eso no es una vida normal, ¿no? Y de hecho el sufrimiento se lee muy rápido cuando lees las entrevistas que le hicieron a Enrique el Cojo. Pero sí, lo que tú decías, donde alguien ve una broma, pues si de repente pones esa mirada queer, ves que el trasfondo es mucho más profundo. Y sobre todo para esa gente un poco más purista, que a lo mejor le puede sorprender el añadido queer al flamenco, yo creo que cae por su propio peso después de tu investigación, que evidentemente es que siempre ha estado. Es que desde el mismo principio, al menos que en los espacios donde se generaba el flamenco, el género se ponía ahí un poco también como elemento con el que fantasear, con el que jugar, con el que reírse también, porque hay muchos ejemplos, ¿no? Y yo qué sé, antes nombrábamos, antes de empezar, a la Esmeralda de Sevilla, que uno de los muchos hallazgos para mí de este libro es un documental que, por favor, id a YouTube y buscad el documental de la Esmeralda de Sevilla, que es del 81, una cosa que es de entonces. Y es alucinante ver cómo, pues eso, un artista jugaba con todo eso. Ella además llega a decir, yo es que claro, que ya soy la Esmeralda, pues yo ya vivo todo el día como mujer, ¿no? Esa concepción de, bueno, pues tengo un personaje ya tan potente que me he transformado en mi personaje, ¿no? Y que claro, ahora de repente nos encontramos, ¿no? La comunidad LGTBIQ+, que siempre nos hemos estado como tan faltos de hacia dónde vamos, ¿no? ¿Hacia dónde vamos? ¿Cómo vamos a ser con 60? Pues estaban ahí, ¿no? Lo que pasa es que no las correas de transmisión han fallado, pero estaban ahí. Sí, yo creo que es muy importante reivindicar esos referentes, además en un momento histórico en el que no era nada fácil salir a la calle como Esmeralda, ¿no? Y para mí, bueno, son como la estructura de antepasados en los que me sustento y en los que me siento como apoyado para lo que tú dices, tirar para adelante y decir, bueno, no soy el primero, no soy el único, y ha habido gente que ha hecho cosas además muy, muy interesantes, ¿no? Y eso es algo que yo creo que la historia del flamenco también le ha negado un poco, porque, bueno, ahora muchos de esos autores y críticos e investigadores tradicionales no lo niegan, dicen, sí, eso siempre ha existido, pero nunca se ha considerado como algo importante o algo de valor. Una parte fundamental. Efectivamente, porque tú sales al escenario, bailes o cantes y lo que utilizas es tu cuerpo, lo que cuentas son tus emociones. Entonces, decir que tu identidad de género, tu orientación sexual, tus afectos, tus amantes, tu manera de estar en la vida no tienen nada que ver con eso es ser, pues, muy ignorante. Sí. Hombre, es la mirada cis heteropatriarcal. Claro, eso ¿no? te iba a decir. Que esto, voy a hacer suposiciones, ¿eh? O sea, como aquí tú eres el expert, pues tú me puedes decir, hasta aquí, Beatriz. Yo entiendo, o sea, por lo que veo también hoy en la actualidad, ¿no? En lo popular creo que tiene cabida todo. O sea, cuando hacemos fiestas populares y cuando hacemos folclore, ¿no? A nivel popular, te quiero decir, a nivel verbena del pueblo, nos juntamos los 4 y nos bailamos unas jotas, que es lo que se hace en mi tierra. Todo vale, quiero decir, todo vale en el sentido de que si un hombre se disfraza de mujer, pues muy bien, porque es la fiesta. Si una mujer baila como un hombre, pues también. Si bailan 2 mujeres juntas, o sea, eso es mi infancia. 2 mujeres juntas bailando un paso doble. Eso es literalmente mi infancia. Eso es nuestra herencia. Entonces, yo entiendo que en esos orígenes del flamenco, lo queer, lo que llamamos ahora queer, es decir, esas cosas que se salen
de la norma estaban muy presentes, pero que llega un punto que supongo que, no sé si es el franquismo o es antes, que si se empieza a regular, y además en el flamenco, que está, como muy bien explicas en el libro, ¿no? Que está súper marcado el papel del hombre y el de la mujer, y son prácticamente opuestos, y hay cosas en plan... solo lo pueden hacer los hombres y esto solo lo pueden hacer las mujeres. Entonces ahí es cuando se desecha lo queer, o es que lo queer en el flamenco nunca se llegó realmente a tener en cuenta y se quedaba como algo anecdótico. Pues mira, pasaron muchas cosas. Hubo artistas que dejaron de actuar. Hubo artistas que se cambiaron se transformaron respecto a lo que hacían previamente, que a lo mejor eran más experimentales, como fue el caso de Vicente Escudero, o que eran más queer, más travestis y que dejaron de actuar como travestis. Hubo gente que marchó al exilio y nunca volvió. Hubo gente a la que mataron. Hubo muchos procesos de transformación y el flamenco se fue adaptando y tomando que esa parte existe, la parte, digamos, más conservadora, que también existe en el flamenco, pero no era la única. Entonces, digamos que fue haciendo de alguna manera un proceso de cribado y quedándose solo con ese rol de la mujer un tanto salvaje, fuerte y dominante, pero poco más, encarnando siempre un rol acorde con los valores del nacionalcatolicismo, y un hombre evidentemente macho, tanto cuando baila como cuando no. Y lo que sucedió en la dictadura es que sí que hubo personas que de alguna manera hicieron guiños, o bien porque grababan películas en el extranjero, o bien porque se marcharon al exilio, o bien porque, había ciertos espacios como los escenarios en los que no siempre había una vigilancia total, es decir, había espacios en los que dependía mucho quién estuviera delante. Y ese elemento determinaba si tú podías hacer algo o no. Por ejemplo, ponerte una camisa anudada en la tripa, en el pecho. Cosas muy sencillas, ¿no? O la manera de moverte. Es que no son obras de arte como esculturas de una vez por todas, sino que al trabajar con tu cuerpo tú lo vas modificando en función de el peligro que tú sientas alrededor. Entonces había ciertas cosas que pasaban, pero de manera muy disimulada. Y lo que sucedió con el flamenco fue que fue muy infrautilizado por parte del régimen hasta los años 50. Lo que intentó el régimen al principio fue utilizar el folclore, fíjate, especialmente a través de los coros y danzas de la sección femenina, que esto es algo que también se ha trabajado mucho en investigación sobre el folclore y que ahora parece que también nos hemos olvidado hasta qué punto la sección femenina utilizó y transformó el folclore y los códigos del folclore para dar una visión que poco o nada tiene que ver con ese folclore que se hacía en los pueblos, ¿no? Y no le funcionó demasiado. Entonces poco a poco se fue deshaciendo de esa imagen de la España rural, de la comunidad de gente que baila toda junta llevándose bien, cosa que no había sucedido en la guerra civil, y empezó a deshacerse de ese folclore para buscar otros elementos que fueran más atractivos. Y fue ahí donde impulsó, sin nombrarlo, porque el flamenco estuvo muy blanqueado y casi hasta los años 60 aparentemente no se nombró como flamenco, se llamaba bailes españoles, bailes andaluces, cosas de este estilo, o los bailes tradicionales nuestros, pero se utilizaba poco la palabra, no se utilizaba la palabra flamenco en el nodo. Entonces, pues hubo un uso brutal de apropiación por parte del régimen y de decir, este segmento del flamenco que sí es muy tradicional en términos de géneros, al que me interesa y al que voy a impulsar. Bueno, pero no fue, digamos, la primera opción, porque sabían que había un peligro dentro del flamenco que yo creo que no existe, por ejemplo, en el folclore, que es mucho más estructurado a nivel de parejas, a nivel de códigos, creo que es más accesible también a todo el mundo, pero no tiene ese componente un poco de peligro y de salvaje que sí que existe en el flamenco, porque el flamenco no es un arte propiamente del pueblo, sino que es un arte que viene de ciertas capas de la sociedad muy bajas, pero que está muy ligado a la bohemia, a los cabarets, a la nocturnidad, incluso al alcohol, o sea, como a todas esas cosas que lo hacían peligroso. Y de hecho es muy buen ejemplo el mito de Carmen, para encontrarnos a cómo esos peligros posibles, se enseña la moraleja de que, bueno, si tú eres una mujer agente de tu propio cuerpo y de tu propio deseo, te van a matar. Vas a acabar muerta, asesinada por tu amante. Te va a querer tanto que te va a querer solo para él, y como tú no te doblegas a eso, pues cariño, te toca ahí.
bueno, uno también se pregunta hasta qué punto, ¿no? Una novela de hace casi 2 siglos y un montaje... Bueno, pero esa historia realmente, o sea, la estructura de la historia de una mujer que no cumple las normas morales y acaba castigada no tiene 2 siglos, claro, tiene 2 milenios, incluso se sigue usando hoy a nivel narrativo, claro, quiero decir, no paran de contárnosla en realidad. Esa historia, y luego, como también hablas en el libro, está muy relacionada también con un debate que es muy actual, que es el de la violencia machista, ¿no? Sí. Pues que parece que eso, que es una historia que nos llevan contando milenios. Sí. Pues entonces Carmen solo es una más, lo que pasa que bueno, por su relación con el flamenco, y tal, sí, pero... es como... De hecho, estamos ahora en un proyecto creativo que se llama Salvar a Carmen, que es como parte de la reflexión sobre qué hacer con representaciones que estilizan la violencia de género en el escenario y qué hacemos con algo como Carmen, ¿no? Creo que hay como más de 150 versiones de cine de Carmen. Se repone a nivel de ópera y de ballet constantemente y nos sigue pareciendo como súper atractivo, cuando efectivamente es una ópera en la que por un ataque de celos un hombre se carga a una mujer. Y ahí también... Pero es una ópera musicalmente, o sea, quiero decir, lo que te atrae de Carmen no es que un hombre se carga a una mujer. Por supuesto. Es que es una ópera, bueno, es pero... una de las grandes óperas Claro, maestras. pero ¿qué haces con eso? Entonces, ¿se puede seguir escuchando Carmen y le damos alguna vueltita, contextualizamos en la sinopsis, le damos alguna vuelta a nivel argumental? Algo se puede hacer sin tocar la música, quizás, ¿no? Y ese oscuro objeto de deseo es del año 77. Sí. Quiero decir, no tiene por qué ser Carmen de Mérimée / Bizet. O sea, que es una historia que no han dejado de contarnos, incluso algunos genios universales como Buñuel. Sí, hablando es lo que decía de cine. antes, lo que pasa que en el caso concreto de Carmen dio la casualidad, o sea, hay muchas narrativas universales, ¿no? Hay muchas semillas inmortales que llaman en el cine. Pero si justo das con una que cambia la historia de la humanidad, es que claro, la ópera de Carmen es una pieza fundamental, entonces eso ya es más difícil enfrentarte a eso. Quería contar otra cosa sobre Carmen, y por eso estaba mirando el móvil, porque va un poco en esta dirección de los estereotipos. Aparentemente el personaje de Carmen, que es una mujer gitana trabajadora de Sevilla, fue inspirado de un caso real de una mujer de Echalar, que es un pueblo de Navarra, creo. Entonces, fijaos hasta qué punto lo andaluz es real y al mismo tiempo es un elemento de imaginario con el que se ha jugado tanto. Una cosa mítica, ¿no? Algo a la vez real y a la vez mítico. Ni siquiera Carmen es andaluza, es casi una bruja vasca. O sea, tiene más que ver con eso que con una mujer que trabaja en la tabacalera en Sevilla, ¿no? Hemos nombrado algunas películas, hemos nombrado el arte cinematográfico. Nos hemos comido un simpático dulce que nos trajeron unas fans. ¿Cómo se llamaba? Estella, no me acuerdo del nombre. Pero como es un dulce ladrillitos, de ¿no? No, porque esto era lo otro. Era una cosa muy grande que yo cortaba. Es que en Logroño nos llevaron... garrotes de Pamplona. Garroticos, ¿no? Garroticos de Pamplona. Que poquísima... Por el puto culo. Por el putísimo culo, la verdad, ni más ni menos. Pero bueno, como siempre... Es que es real. O sea, yo me lo he metido por el culo real. Aparte de meternos cosas por el culo, vamos a los Dines Renoir. Creo que todavía no nos hemos metido nada por el culo mientras estábamos en los Dines Renoir. Yo personalmente no. Pero bueno, quizás a lo mejor un dedillo que se me mete la braga. Nunca digas de este agua no beberé. Gracias, Dines Renoir. Como veis, vuestra colaboración nos sigue. Dines Renoir, espacio seguro para meterte cosas por el culo. Vamos a ver qué película nos vamos a meter por el culo esta semana, que es la recomendación de Begoña Piña. Hola, la directora y guionista romana Francesca Archibulli firma la adaptación al cine de la novela más reciente de Sandro Veronesi, El colibrí. La película ya está en los cines, nada menos que con uno de los actores más destacados del cine italiano de hoy, Pierfrancesco Favino. Con él, en el reparto están también Kasia Smudniak, Berenice Bejo, Laura Morante y el cineasta Nanni Moretti. Es la historia de un hombre bueno, Marco Carrera, desde su adolescencia y su primer amor hasta el final de sus días. Un relato de familia y de golpes del destino que se extiende a lo largo de 60 años en los que el protagonista vive su vida entrelazada con aquel amor de juventud que le acompaña siempre. Con saltos constantes en el tiempo, la película viaja con este hombre desde la Toscana a Roma, a París, en una especie de puzzle que va cogiendo forma hasta convertirse en un melodrama que presenta una figura masculina bastante inusual en el cine. Favino, magnífico, como siempre. Nos vemos en el cine.
Pues hija, muy bonita la película, pero yo lo que sí quiero decir es que ya llega el calor y yo aprovecho mucho para cuando más calor hace es cuando más voy al cine porque en mi casa no hay aire acondicionado. ¿Sesión doble o triple? Entonces, ojo con eso, así que esta película seguro que cae. Y en los cines Renoir, como siempre, nos tratan como en casa. Pues volviendo al tema de Carmen, tocas otro tema en el libro que a mí, como me toca en lo personal, pues he dicho, ¿cómo no voy a hablar yo de mí? Que soy mi tema favorito. Y además me parece un tema súper importante que, bueno, desde ese punto de vista del flamenco, que evidentemente yo nunca había logrado identificar, pues me parece más interesante todavía, que es el de el canon de belleza que impone el flamenco. Canon de belleza que yo he sufrido en mis propias carnes, porque esto yo no lo he contado nunca en Puedo Hablar, que tú fíjate, para que demos exclusivas. Pero a raíz de la fuerza que tuvo el franquismo para imponer, bueno, pues el flamenco como fiesta nacional, o sea, como manera de hacer una fiesta nacional, etcétera, etcétera, en Zamora pasa una cosa muy curiosa. Y es que en Zamora hay muchos pueblos. En Zamora, te comentaba antes a micrófono cerrado, ¿no? Bueno, pues que se unió enseguida el bando nacional cuando hubo el alzamiento y, bueno, pues Zamora, Salamanca han sido como muy fieles a Franco. Entonces, en Zamora todavía a día de hoy hay una conexión bastante fuerte Andalucía-Zamora, no solo porque en Zamora exista una de las peñas flamencas más fuertes de Castilla y León, que traen, o sea, mi madre vio a Rosalía antes que yo, porque trajeron a Rosalía a cantar a Zamora, porque la peña flamenca de Zamora lleva gente muy fuerte, sino que existe la costumbre, o sea, las mujeres de bien en los pueblos de Zamora, sobre todo del sur de Zamora, que es de donde es el mío, y mi abuela y mi madre, se tienen que vestir de gitana. O sea, una manera de lucirte y de ser guapa y ser apreciada socialmente. Es decir, yo de pequeña tenía un traje de gitana. ¿Pero en qué contexto? O sea... En el contexto de que un día de repente el pueblo... en el contexto de que en Zamora hay pueblos donde se celebra la Feria de Abril. O sea, que esto ha pasado hace 15 días, te quiero decir. Cosas. Y entonces es como que las señoras bien de los pueblos de Zamora demuestran su manera de ser sexys, atractivas, bajo los códigos de Faralaes. Bueno, pues de Carmen. Es decir, cuando yo era muy pequeña, recuerdo perfectamente que mi abuela me decía que tenía un pelo precioso porque tenía pelo de gitana, porque yo tenía el pelo muy negro y muy rizado. Entonces mi abuela me decía, tú lo tienes que tener largo porque esto es lo que te va a dar valor. Otra cosa, decía, muy pequeña, a nivel 3 años, y mi abuela maquillarme como una puerta y clavarme el lápiz para ponerme el lunar, porque es como el código estético de lo que mi abuela entendería que tenía que vestirse una mujer de gitana. Me encantaría tu abuela diciéndote, mira qué pelo, qué capital erótico vas a tener. Real, o sea, literalmente me estaba diciendo eso. Y el disgusto más grande que le daba a mi abuela en mi vida es cuando empezó a llevar el pelo corto, porque ella me decía que tenía que tener el pelo largo y rizado y no sé qué, porque era como... O sea, yo esa imposición estética la he vivido. Pero cuando has hablado en tu libro, ¿no? De, por un lado, de cómo se estiliza el cuerpo de la mujer en el flamenco, que de repente se necesitan mujeres muy delgadas, y luego también de otro concepto que me ha volado la cabeza y al cual me adscribo desde hoy públicamente, que es el de antiguapas. Yo no sabía eso y me encanta, y ahora quiero ser antiguapa. Entonces me encantaría que nos explicaras un poco eso, porque nunca había hecho esa conexión body positive flamenco y me parece súper interesante. Pues para mí es como uno de los grandes rasgos diferenciales del flamenco y de otros estilos, fíjate. Por empezar con esta imagen sobre lo gitano, creo que sufrimos de muchísimo payocentrismo todavía, y que utilizamos, como hemos dicho antes, lo gitano más como una imagen o como un fantasma sexual, incluso, que como una identidad de personas concretas, ¿no? Nos encanta lo gitano, pero rechazamos a los gitanos constantemente. Sí. Es tremendo, ¿no? Y luego sobre el flamenco, pues sí, es lo que decía antes, y esto es algo de lo que me empecé a dar cuenta gracias a un libro que recomiendo muchísimo, que se llama La cara oscura del capital erótico, que habla sobre el precio justamente de tener ese capital erótico y de mantener el cuerpo, y de cómo en clases sociales bajas tradicionalmente no ha habido una preocupación tan grande por la imagen, por el peso, por lo que se come, por cómo te vistes, por cómo sales a la calle para comprar el pan, etc. Y que ese es un privilegio también de las clases bajas, que en vez de conservarlo, lo hemos ido perdiendo progresivamente en favor de una obsesión cada vez más fuerte por la imagen, por la vestimenta, por el peso y tal.
Creo que los cuerpos del flamenco siempre han acogido la diversidad, no porque la acogieran desde fuera, sino porque estaba ahí. Es decir, en clases populares el flamenco lo hacía todo el mundo y da igual que fueras feo, gordo, viejo o cojo, que podías bailar, porque lo interesante en el flamenco era tu expresividad y tu emocionalidad, no únicamente tu belleza corporal. Y se le daba mucho valor a eso, y históricamente yo creo que por la profesionalización y también por una obsesión progresiva en la sociedad, también por la influencia del ballet clásico, que se empezó a incorporar como una herramienta de trabajo para los bailadores, pues hemos ido estando como cada vez más obsesionados con este tema, hasta el punto de que un espacio que en principio era diverso y más relajado en esos términos que la danza clásica, incluso la danza contemporánea u otros estilos, de repente ha asumido la peor cara de esos estilos para sí mismo, y de repente encontramos cada vez menos bailarinas, bailadoras y demás que realmente tengan un cuerpo que no sea de extrema delgadez, fibrado o de gimnasio. Y esto parece una tontería porque nos gusta mucho ver bailarines y bailarinas guapas y sexys en ese sentido, y al mismo tiempo pues roba diversidad al flamenco y también nos hace preguntarnos qué pasa con esos artistas que tienen un talento enorme, que son mucho más expresivos, interesantes, emocionantes que los artistas, digamos, más atléticos, pero que no tienen acceso a esos escenarios. Es decir, de todos esos nombres que conocemos de premios nacionales, de grandes artistas del flamenco, ¿cuántos representan la diversidad corporal? Pues los podemos contar con los dedos de las manos. Tampoco creo que eso sea una cosa exclusiva del flamenco. No. Ni siquiera especialmente presente en el flamenco, diría, porque sí es verdad que yo, que soy una auténtica rata de tiendas de segunda mano, a veces yo me he comprado singles o LPs de artistas flamencos o en las fronteras del flamenco, porque tenían unos looks y unas imágenes súper fuertes. Arroba La Paquera de Jerez, Fernanda y Bernarda de Utrera, y evidentemente eso no quita, ¿no?, que fueran una excepción, ¿no?, y que fueran y que probablemente tuvieran que demostrar de una manera mucho más absoluta su talento para poder acceder a que les hicieran esas portadas con las que yo ahora me relamo. Pero tú te vas al pop rock y tampoco, ¿sabes? A lo mejor en la cosa cantautoril de repente era una cosa como más relajada, porque bueno, se ponía el peso en otras cosas, pero ninguna de las artes masivas, en ninguna de las artes masivas diría yo que los cuerpos gordos, por poner un ejemplo cercano, son en principio bienvenidos, creo. Sí, pero yo creo que esto ha ido evolucionando a peor en el caso del flamenco. Creo que es el caso de todas las artes escénicas y de todo el arte en general que trabaja mucho con la imagen, pero creo que en el flamenco, o sea, solo se me ocurre ahora mismo un caso, que es el de Matilde Coral, con Rafael el Negro, que era su marido, y Farruko. Pero es que si veis ese trío corporalmente y cómo desarrolló Matilde Coral su carrera mientras fue bailadora, no mientras fue maestra, que a los maestros se les permite como otro relajo. Cuando era bailadora, tú ves los vídeos y en absoluto era, y las cantadoras que has mencionado igual. Entonces yo me pregunto qué estamos haciendo mal, ¿no? Porque todos lo reivindicamos y todos lo reconocemos, pero ninguno somos capaces de decir, bueno, pues hay que plantarnos y entender que aquí hay algo que estamos perdiendo, que es libertad y diversidad de cuerpos. Pero bueno, sí. Pero sí es interesante en cualquier caso, y en el libro haces un recorrido muy revelador, qué cuerpos pueden hacer qué, ¿no? Incluso qué cuerpos bailan, qué cuerpos cantan o tocan la guitarra, qué cuerpos observan, qué cuerpos son observados, qué cuerpos desean y qué cuerpos son deseados, ¿no? Y incluso ahí haces un meandro que estoy seguro de que en otras investigaciones ni lo hubieran tenido en cuenta, ¿no? Pero aquí lo queer también entra para hablar de la prostitución en esos espacios, y primero y de la precariedad laboral después, que la precariedad laboral también es queer, cariños. No hay una frontera entre lo material y lo identitario. Muchas veces lo material es resultado de lo identitario. Y ahí también es muy chocante ver, pues eso, ¿no? Cosas que
yo creo que todos reconocemos porque es lo que hemos visto, pero no habíamos pensado sobre ello, ¿no? O reflexionado sobre ello. Claro, esto es una de las cosas que también se han sabido y se han mencionado a veces en la historia del flamenco, pero a las que no se les ha querido prestar atención porque se consideraba que les restaba valor al flamenco, o que incidía en esta imagen un poco canalla que no se quería dar, sobre todo en los primeros inicios, cuando se creaban los primeros libros de historia del flamenco, programas de doctorado, másteres y demás, que se consideraba que había que hablar de lo bueno y de lo positivo del flamenco y no de la cara oscura. Pero es que esa cara oscura, como tú has dicho, era resultado de algo fundamental, que era la precariedad, que era la nocturnidad y que era también el hecho de que no solo en el flamenco, sino en muchos ámbitos de la danza, el cuerpo de las mujeres especialmente, pero también de algunos hombres, ha sido un cuerpo sexy, un cuerpo erotizado por los espectadores, y que por tanto las bailadoras y bailarinas que salían al escenario eran evaluadas fundamentalmente por su físico y por su capacidad de seducir, no solo por o mínimamente por su talento. El talento era algo secundario. Si uno lee las críticas de periódico de aquella época, pues lo que ve son retratos casi pornográficos de las bailadoras, y de vez en cuando dicen que baila, que mueve muy bien los brazos o que tiene mucho temperamento, pero escasamente se habla de cómo bailaban o de qué hacían en el escenario. Se habla de que estaban buenas, básicamente. Sí, la técnica es una cosa para que eso, ellos. Evidentemente, ¿no? También sigue pasando hoy, ¿no? Hoy las grandes estrellas que salen en revistas y demás, su único, en muchas ocasiones, su único mérito es estar buenos. Evidentemente hay estrellas que tienen muchísimo talento y que además han querido estar buenas para, no sé, para entrar, para encajar. Esto yo creo que lo hablamos con la Pili, ¿no? Cuando vino aquí, que a ella le habían dicho que si quería entrar en la industria tenía que perder peso, y ella dijo, pues mira, no voy a cambiar mi cuerpo para poder acceder a la industria musical y sigo por libre. Pero es verdad que hay otras muchas pues que pasan por ese proceso de estar buenas. Entonces sí, pues estar buena vende. Por eso somos pobres. Por eso no estamos en ninguna plataforma. Bueno, y por eso estas mujeres también tenían que alternar, ¿no? Que era tomarse copas o una bebida con los clientes después de los espectáculos, y se tenían que poner monas, y bueno, tendrían que seguir recreando la fantasía erótica después del espectáculo. Hombre, la idea de que cuando esa bailadora se bajara del escenario tú podías acceder a ella es capital en la construcción de ese espacio, del ¿no? deseo, sí. Y de cómo funcionan esas dinámicas. No sé si era en una entrevista de Viviana Fernández muy en sus principios, cuando decía que una compañera suya pensaba que alternar era ir un día sí y otro no. Ay, me encanta. Porque claro, decía, nosotros tenemos que alternar, y no sé quién decía, no, alternar no es venir un día sí y otro no. Alternar es bajarte y tomarte, descorchar, ¿no? El descorche se llamaba también, ¿no? Descorchar la botella de champán con el caballero y efectivamente ir tú muy mona y muy arregladita. Comprarte tu vestuario no solo para bailar, sino luego para alternar y estar un poco ahí al servicio de... Eso en el Balcón de la Luna se ve muy bien. No, pero en el Balcón de la Luna hay otra lectura, que es también la mujer que sabe que a través del tablao puede llegar a un hombre rico que le paga los caprichos. Sí, a ver, es que ahí, quiero decir, todo entra en circulación. Quiero decir, si uno quiere hacer una lectura como... ultra feminista, ¿no? Y decir, no, pues es que estas mujeres tenían... Pues puede hacerla, pero estaban pasando otras cosas también, ¿no? Creo que no se puede simplificar, sobre todo... porque a veces yo tengo la sensación de que observamos las vidas del pasado y nos parecen unas vidas como muy sencillas porque nos quedamos con unos pocos elementos. Quiero decir, pues la bailadora tenía que ser delgada y guapa y luego alternaba y tal. Bueno, esa bailadora era una persona mucho más compleja con la que le estaban pasando muchas más cosas alrededor, y ahora a lo mejor tú te quedas con una anécdota, ¿no? Pues bueno, la forma de hacer historia pues también es esa, ¿no? Te quedas con una declaración y una anécdota y con ella construyes en realidad cómo era su vida, ¿no? Y las vidas son mucho más complejas siempre. Sí, completamente. Y vamos, aquí en tu libro es un muestrario y un mosaico excelente de eso. No te puedo describir mi gustillo personal cuando de repente veo que te vas a detener para hablar de Paco España, Carmen de Mairena, Ocaña, o sea, de figuras que se han quedado fuera siempre, de que nacieron fuera de los discursos. Y fíjate si es todavía tan más doloroso todavía cuando fueron personas que
que ni siquiera estuvieron constantemente en espacios marginales. Paco España tuvo muchísimo éxito. Era muy famoso, sí. Entonces no son siempre personas que la historia haya olvidado porque eran, digamos, minoritarias o actuaban en pequeñas salas y demás, sino que explícitamente las ha negado como personas dignas de entrar en esa historia, ¿no? Y comentabas antes que está en la película de Carmen, La Carmen de Julio Diamante, que es como una gran película en la que están todos los grandes artistas del flamenco, o no todos, un buen puñado de grandes artistas del flamenco de aquella época y Paco España, pero a Paco España nunca se le menciona dentro de la historia del flamenco. Y Paco España está en Gay Club, está en Los placeres ocultos de Eloy de la Iglesia, está en... Vamos, hubo muchas apariciones cinematográficas en un momento en el que no todo el mundo aparecía en cine, quiero decir que era una cosa muy... Porque quiero decir también... claro, no hemos conocido ese show business, ¿no? Digamos, o esa arquitectura de lo festivo en el que había muchísimas salas de fiesta, había muchísimos artistas. Quiero decir que quienes llegaban a eso realmente destacaban en una profesión mucho más compleja, porque no todo el mundo tenía tele, ¿no? Quiero decir que los espectáculos en vivo han sido la forma de disfrutar de las artes performativas y de la cultura hasta hace nada. La televisión española nació el año que nació mi madre. Quiero decir que hasta ese momento la gente iba, pues eso, al tablao, al café cantante antes, a la sala de fiestas, a los bailes populares, los varietés, efectivamente, a ver jotas. Era un contacto mucho más directo. Y lo interesante de Paco España además es que tanto él como muchos otros no son artistas a los que solo programen por el morbo o la curiosidad que también existió en aquellos tiempos de venga, vamos a contratar al mariquita para reírnos un poquito freak show. No, realmente cuando tú ves algunas de las apariciones de Paco España era alguien con muchísimo talento. Cantaba muy bien, te divertías mucho porque era muy ácido, pero bailaba y se movía muy muy bien. Yo diría mucho mejor que bailadoras y bailadores de su tiempo, de aquel momento, bien considerados. Entonces, ¿cuál es el criterio de selección para pasar a los anales, nunca mejor dicho, de la historia del flamenco? Hay que revisárselos. Los maricones nos hemos quedado fuera de los anales y eso es una contradicción insostenible. Pues para mí la gran sorpresa de este libro, te diré, o sea, es tan bajo mi nivel de conocimiento sobre el mundo flamenco que la gran sorpresa para mí con este libro ha sido pasar una página y que de repente estuviera la letra de Paca Carmona en Glorias de España, que yo pensaba, yo en mi inocencia pensaba que eso era un sketch de Martes y 13 y que se estaba inventando la letra en el momento, y de repente lo veo ahí y de repente busco a la persona que la cantaba y se parece mucho a Paca de Carmona. Antoñita, ¿no? Era Antoñita algo. Espérate, que la tengo señalada. Y yo me quedé como muerta y de repente ahora mi vida es otra. O sea, he sufrido ese shock que ha cambiado mi vida por completo. Era María Barros Martínez, la niña de Antequera. Eso, la niña de Antequera. Que hablas de ella, bueno, pues también un poco de, no sé si disidencia de género. Sí, o no sé. Se podría llamar así, sí. O sea, estéticamente es un bollerón. No, es que estéticamente es exactamente la parodia que hace Millán Salcedo de Paca. Tal cual, sí. Que es una señora vestida con traje de hombre y... Como de jinete, ¿no? Un poco de montador de caballos. Lo cual quiere decir que esos signos también se leían por parte de... No era solo un guiño que se hacía entre lesbianas o entre maricones, era algo que desde fuera también se veía, ¿no? O sea, si Martes y 13 lo hace era porque veía que había ahí una cantadora boyera o masculina, ¿no? Material para... Había material y entendían perfectamente que esa persona estaba haciendo algo que no era lo propio. Pues yo completamente en shock con este descubrimiento. Sí. O sea, os juro que hasta hace 3 semanas pensaba que esto era algo que se le había ocurrido a Millán Salcedo. Eso es porque también es que la letra es un poquito absurda. Es un poco así, yo pensaba que era parte del sketch. Es que hay una enciclopedia que aquí Yago y yo hemos visitado a menudo, que es Cantares. Pero Cantares es muy fuerte, es muy fuerte, porque además todo el entorno, digamos, folclórico flamenco se pegaban por ir a Cantares, porque aparecer en Cantares a finales de los 70 te garantizaba un año de galas. O sea, aparecer y cantar tus 3 o 4 canciones, y entonces hay muchos subidos a YouTube y ves cosas fortísimas. De hecho, yo creo, no sé si es la niña de Antequera,
esto Yago me corregirá, pero hay una folclórica que dice, si al escuchar un Viva España con un Viva no responde, si es hombre no es español y si es español no es hombre. O sea, hay mejor reducción atómica del folclorismo patriarcal, franquista, condensado en esa pequeña rimilla. Es que a veces las cosas que teorizamos y que nos devanamos los de tal tienen una pincelada maestra que te hace encajar muchísimas cosas. Y luego, a raíz de esto, ¿no? Hablas un poco de ello al final del libro y a mí es lo que más me interesa, porque volviendo otra vez a hablar de mí, que soy mi tema favorito, y de mis contactos biográficos con el flamenco, pues otro de esos grandes shocks para mí fue pues un día estar yo trabajando, como un día cualquiera, y que Spotify, de manera completamente aleatoria, y yo no sé por qué, porque normalmente Spotify te recomienda cosas que más o menos se parecen a lo que tú sueles escuchar. Pues de repente Spotify dijo, te voy a poner una cancioncilla de Califato 3x4. Y eso también para mí fue un cambio, yo no sé si decir radical, pero un momento en el que yo empecé a decir, ¿por qué esto me gusta tantísimo? ¿Por qué me parece tan divertido? ¿Por qué me parece tan interesante? Entonces también me gustaría hablar, aunque nos hablases tú, porque yo no sé qué decirte, de cómo también se está usando el folclore y el flamenco para hacer otro tipo de reivindicaciones y para, a través de algo muy asumido como tradicional, se está usando eso, se está como reapropiando, o sea, volviendo a traer el folclore al pueblo, ¿no? Si esto fue del pueblo, pero el franquismo, pues llegó el franquismo, pasó el franquismo. Y tal, como ahora se usa, realmente está pasando en muchas partes de España, no le pasa solo al flamenco. Yo que soy mega fan de Rodrigo Cuevas, pues él ha hecho exactamente lo mismo, utilizar el folclore para reapropiarse y contar una historia queer. En Galicia hay bastantes ejemplos también de eso. En Valladolid, por ejemplo, también hay un chico maricón que hace lo mismo con las canciones castellanas. Carmento en La Mancha. Sí. Y con el flamenco supongo que también ocurrirá. Creo que sí, bueno, Volante de la Puebla, en fin, toda una serie de artistas que están haciendo esto. Y a mí me interesa mucho, creo que es un paso ultra necesario, ¿no? Porque lo que tú has dicho, se trata de reivindicar que eso que se suponía que solo pertenecía a un sector de la población también es nuestro y que además se puede hacer de otra manera o utilizarlo a fecha actual para contar cosas que a nosotros nos interesan, como nuestras vidas, como nuestra sexualidad, nuestros deseos y otras cosas. A mí lo único que me preocupa de todo este movimiento de reapropiación y de relectura y de reciclaje es el ¿no? El volver sobre, que creo que es una etapa necesaria, pero que a mí como artista creativamente se me queda corta en el sentido de que me parece que en un momento dado habría que dejar de dar vueltas sobre lo mismo y hacer otras cosas. Y en este movimiento de reapropiación que parece que estamos actualizando todo, estamos actualizando solo una parte, que es la parte, digamos, más tradicional de ese folclore, de ese flamenco, de esa copla, y repito, es ultra necesario, me encanta, me parece súper interesante, pero quedan fuera yo creo los artistas más experimentales, y esto es una de las cosas que yo estoy empezando a leer en el movimiento del flamenco queer y del folclore queer, como una de las consecuencias que yo creo que se acabarán subsanando, que es ahora aceptamos mucho esa tradición renovada, pero seguimos sin darle un espacio demasiado grande a los artistas que son más radicales o en su mensaje o en las formas, ¿no? Y que muchos de ellos llevan 40 años haciendo cosas muy interesantes. Entonces me pregunto por qué. Y es una pregunta que tiene que ver con esta cosa de dejar de reactivar, reciclar y reapropiarse para crear de cero algo que a lo mejor tiene que ver con el flamenco y el folclore, pero que no es solo un darle la vuelta a lo mismo. Y para quienes puedan estar escuchándonos y nos digan, vale, está este universo, no le he hecho demasiado caso en toda mi trayectoria vital, ¿qué puertas de entrada podría haber, teniendo en cuenta que nuestra audiencia es básicamente los que si gobernara Vox nos mandarían los primeros al paredón? Sí. Las primeras 3 filas del paredón son los que nos escuchan. Entonces puertas un poco que les sirvan a esta gente. Bueno, nombras a Carmento, para mí fue una puerta de entrada, por ejemplo, para mí.
Sí, yo a Carvento lo conozco desde hace muchos años. Pues Califato yo he nombrado a Carmento. Y yo a Carvento. Y tú a Carvento. Sí. No confundir, porque Carmento es la manchega y Carvento es el maricón de España de Córdoba. Sí, que él trabaja mucho con la copla, con tradiciones andaluzas y demás, menos con el flamenco, porque él es realmente bailarín de danza clásica como formación y su universo está más relacionado con copla y Andalucía. Yo contaría pues el proyecto flamenco queer, que es de Jero Ferek y su compañero, que es de flamenco tradicional pero muy queer, que ahora han hecho algo con están en Londres, Paquita. ¿no? Ellos Bueno, es que Jero es de Londres. Yeah. Sí. Yo en unas niñas me parece que tocaron esta versión de Paquita de travestí de Amina, que sí, por favor, si de algo sirve esto es para que la gente descubra esa increíble canción dedicada con mucha sensibilidad, pero con un lenguaje pues propio de la época, sobre las mujeres trans, que es travestí, por supuesto con acento en la I, de Amina, que es increíble. Sí, pues recomendaría este grupo, dúo, que colaboran con otros artistas, a Álvaro Romero, de Romero Martín, que tiene... él utiliza sobre todo poetas homosexuales y tiene La nana del culo, que es un poema de Pedro Lemebel. Sí. En fin, pero hay muchas. La Laboratoria, por ejemplo, que es un proyecto de artistas mujeres en Cataluña con cantaoras, bailadoras y tocaoras mujeres. Hay muchísima gente haciendo cosas y me da Sergio Rodríguez Suárez, que es un amigo también de Madrid, que desde la danza española, no solo el flamenco, está también trabajando mucho esta cuestión. O sea, hay muchísima gente haciendo cosas. Ryan Rockmore, que es un artista de Estados Unidos que también está trabajando mucho con la bata de cola. En fin, hay muchísima gente, entonces yo creo que hay que estar muy atento, pero aquí son algunas puertas de música y de baile que pueden ser. Por supuesto, mi trabajo, que no se ve mucho en Madrid yo creo que por la atmósfera ideológica y estética que tenemos encima, pero si algún día vais, por ejemplo, a Malasia o a Chile o a Francia, que es donde más trabajo, me pegáis un toque y yo os actúo. Aunque en junio tengo una cosa aquí en el ciclo versión original de DT, justamente sobre la cuestión de los trastornos de la conducta alimentaria. Hago una performance y una charla y un taller. Pues dinos datos, porque así la gente, si le interesa, o sea, dinos día, hora, o si no tú lo sabes de memoria, nos lo pasas y lo publicamos. Es la semana creo que es del 12 de junio, es un taller sobre género y movimiento, y luego la performance, que se titula Prefiero estar loca, estar gorda, es el 22 de junio a las 8:30 y va ligado de una charla con psicóloga, nutricionistas y demás sobre un poco esto que hemos comentado. No sabía que se podía elegir entre estar loca y gorda. Pues esto es una frase real que a mí me dijo una amiga bailarina. Yo me quedé con las dos cosas. Bueno, a mí me lo han dicho millones de veces. O sea, yo he escuchado muchísimas veces la frase prefiero ser drogadicta que ser gorda, prefiero estar enferma que estar gorda. O sea, esto es algo que entre mujeres se dice mucho, la verdad, porque estar gorda es probablemente lo peor que le puede pasar a una mujer. Sí. Ese es el discurso. Bueno, el flamenco queer es para todo el mundo. Esto ya creo que hoy puede ser la demostración, esta charla, de que efectivamente no hay que ver el arte flamenco como eso que hacen otros o que no nos llega ni por identidad, generación o lo que sea, sino que está impregnado, ¿no? Yo recuerdo hace 15 años una escucha extática absolutamente del Omega de Enrique Morente, ¿no? Y Lagartija Nick, ¿no? Al final el flamenco siempre ha encontrado formas de llegar a... Pues fíjate, eso es uno de los referentes cuando habla de experimentación que podrían nombrarse, ¿no? ¿Qué pasa con alguien como Enrique Morente, que no es una persona queer, pero que hacía cosas que son radicales para la época y para ahora, y bellísimas además? Y un disco en el que adapta a Lorca y a Leonard Cohen, ¿no? Quiero decir que picoteando de aquí y de allá. Pero bueno, que sí, que no nos que yo creo que está muy bien descubrir que hay elementos del arte que hemos creído que a nosotros no nos interesan o que tal, y que de repente, pues oye, estaban ahí también para nosotros.
Así sí, que sí. muchísimas gracias, Fernando, por esta nutritiva charla y muy flamenca. Gracias a vosotras, porque soy muy fan de vuestro podcast. Lo escucho constantemente y me parece que hacéis una labor estupenda. Así que estoy realmente como un fan. Ya está, estamos cumpliendo un sueño. Pero totalmente. Bueno, pues nos vemos en me Malasia, imagino esta cariño. conversación muchas veces. Ay, Muchas madre. gracias. Pues esperamos haber estado a la altura. Y si no, a la anchura siempre estamos. Chao.